Gloria a Dios. Bendecidos sean todos. Gloria al Señor. Una vez más estoy aquí con ustedes para compartir, para seguir compartiendo estos estudios de la palabra de Dios. Estos estudios que nos ayudan, porque a mí también, nos ayudan a conocer más de nuestro Padre, a conocer más del Evangelio de Cristo. Y a conocer en esta vez más sobre el Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda la verdad. Muchísimas gracias a aquellos que me están mirando en este momento. Bendiciones para ustedes. Dios bendiga sus casas, sus familias. Les bendigo rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Hace unos días que no estaba con ustedes por haraganería. No, es porque, bueno, pues ustedes saben cómo es la vida de casa, de familia, ahora con la cuarentena, este fin de semana. Dios te bendiga, Liborio Rodríguez, Dios te bendiga mucho. El Señor bendiga tu casa y tu familia. Gracias por tu atención. Bueno, pues entonces les decía que hace unos días que no estaba con ustedes porque en el fin de semana estuve un poco ocupada, tenía las sobrinas aquí, bueno, un poco un casino en casa en esta cuarentena. Nos encontramos en casa con somos muchos aquí y a veces uno no puede como encontrar ese espacio, ese espacio para uno estar en privacidad, ¿no? Pero gloria a Dios, aquí estoy de nuevo y vamos a seguir nuestros estudios. La última vez que compartí con ustedes fue en el video número 13 y hablamos sobre el bautismo en agua. Espero que les haya servido, que se ha estado sauriente, que ustedes hayan entendido bien la palabra. Y pues esta vez sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y este tema seguramente lo vamos a desarrollar en más partes porque es un tema muy, muy importante para la Iglesia de Cristo. Entonces, si como es un tema muy controversial, ya lo advierto, es un tema muy controversial, quizás muchos no se van a encontrar de acuerdo con las cosas que voy a hablar y muchos otros sí, muchos otros no, pero la Biblia es la verdad. La Biblia no tiene verdades, la Biblia tiene una sola verdad, la verdad es una y como siempre les he dicho, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Así es que rápidamente vamos a hacer una oración inicial porque vamos a aprovechar el tiempo y ya después vamos a hablar entre nosotros. Quien quiera escribirme un mensaje ahí, vamos a saludarnos y a bendecirnos unos con otros. Amantísimo Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, Padre, delante de tu presencia venimos despojándonos, Señor, de todo lo que somos. Padre, te pedimos que en tu misericordia, por tu gracia y tu favor derramado sobre nosotros, que tú puedas, Señor, perdonar todas nuestras faltas. Nos limpiamos delante de ti, Señor. Lávanos y seremos limpios, decía David. Y asimismo venimos, Señor, con las mismas palabras delante de tu presencia. Y te pedimos, oh Señor, que tú tomes el control de todo lo que aquí se va a hablar, de todo lo que aquí se va a decir. Que tu Espíritu Santo, Señor eterno, pueda usar mi boca y mi lengua como un instrumento, Señor, para que la verdad tuya sea anunciada. Padre, que tu palabra, que no torna nunca vacía, sino que ella cumple el efecto por el cual es mandada en el corazón de los hombres, pueda cumplir, Señor, los propósitos que tú ya has determinado. Padre, te doy gracias por cada vida, por cada familia aquí representada. Padre, limpia sus oídos, limpia sus ojos, limpia, Señor, sus bocas. Padre, que ellos puedan conocerte a ti, porque esto es vida eterna, conocerte a ti, oh Padre eterno, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Padre, te damos gracias y te pedimos que en el nombre de Jesús tú puedas, Señor, cumplir en nosotros los propósitos que tú ya has determinado. Gracias, Señor, por esta sed y esta hambre de conocer de tu palabra. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos. María Elisa Santos, Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención. Luce Barato, Dios te benedica, carissimo. E niente, rápidamente abrimos el italiano. Rápidamente abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Y vamos a leer del 1 al 5 y luego vamos a pasar al capítulo 2. Entonces, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios:
En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios. De aquí pasamos al capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Gloria a Dios. Bueno, pues hemos leído en el libro de los Hechos. Primeramente, en la primera parte, en el capítulo 1, hemos leído sobre la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa del Espíritu Santo ya fue dada en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Gloria a Dios. Marcos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: yo a la verdad, esto es Juan hablando, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Hay otra versión, en otro de los evangelios se lee y dice: con Espíritu Santo y fuego. También en Hechos 1:5, como hemos leído, también se habló de lo que habría acontecido de la venida del Espíritu Santo, y esta promesa de Hechos 2 pues se cumple en lo que hemos leído del 1 al 4, cuando llegó, dice la palabra, que cuando estaban en el aposento alto se presentó pues un viento recio y pues ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero antes de todo esto, antes de los evangelios, aún Jesús nos habló de que nosotros debíamos de esperar al Espíritu Santo. También ya Jesús nos dijo mira, les conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, pues el Espíritu Santo no va a venir. Y Él les va a conducir a toda verdad. Ya en el Antiguo Testamento también se prometió, hay una promesa sobre el Espíritu Santo, sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y así mismo se llama como título en el libro de Joel. Joel es uno de los profetas menores. Bueno, profetas menores, y hago una paréntesis, no menores por importancia, sino menores porque los libros son muy cortitos. Así es que ahí están los profetas mayores y los profetas menores. No son mayores ni menores por la importancia que tienen. En Cristo todos somos iguales. Dios no hace excepción de personas. Son menores por la cantidad de hojas que tienen sus libros. Entonces, en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 28, es una profecía muy conocida. Ya leemos de esta promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios:
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y en el versículo 29 también nos dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí está hablando de los días finales, ¿okay? Entonces, ya vemos que la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo ya había sido profetizada. Entonces, ¿qué es realmente el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo se define como la obra, o sea, el bautismo en el Espíritu se define como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios al momento de la salvación nos pone en unión con Cristo y en unión con otros creyentes a través de lo que nosotros llamamos, lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Voy a repetirlo. El bautismo en el Espíritu, óigame bien, porque hay muchas doctrinas que hablan sobre el bautismo en el Espíritu, pero el bautismo en el Espíritu se define como la obra mediante la cual el Espíritu Santo nos pone en unión con Cristo y con otros creyentes, formando así lo que es el cuerpo de Cristo. Como ya les había dicho, esta llenura, este derramamiento del Espíritu ya fue profetizado y ya les di las citas. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, donde hemos leído el derramamiento del Espíritu Santo a los 120 discípulos en el aposento alto, aquí es la primera vez, aquí es donde por primera vez el Espíritu Santo mora permanentemente en las personas. Y aquí es donde la iglesia tiene su nacimiento. Aquí es donde la iglesia comienza, la iglesia como nosotros la conocemos hoy. Aquí es donde inicia la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cristo viene a la tierra, Cristo vive, muere crucificado, viene sepultado y resucita. Por 40 días la Biblia nos enseña que Jesús enseñó a sus discípulos después de resucitado. Cuando va a subir al cielo, en el momento de la ascensión, Él le dice a sus discípulos de no moverse, de no salir de Jerusalén hasta que no venga sobre ellos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, es aquí donde ellos reciben la llenura del Espíritu Santo. Es aquí cuando por primera vez la Biblia registra la entrada del Espíritu Santo a este mundo y ya en personas de una forma permanente. Ahora, ¿por qué hablo? Y hoy básicamente me voy a basar en esto, porque esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué hago tanta mención a lo que es permanente? Bueno, porque vamos a ver cuál era el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo ciertamente pues hace su entrada a este mundo una vez que cuando Cristo sale a los cielos, el Espíritu Santo, presumo que en unos 10 días después, porque si por 40 días Jesús estuvo en la tierra y salió al cielo, la Biblia dice que el día de Pentecostés, y quiero decirles para muchos que quizás no lo saben, quizás muchos cristianos que me miran sí saben esto, pero Pentecostés es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, ¿ok? Entonces, 50 días después de que se comía el cordero pascual, que se sacrificaba el cordero pascual, ellos contaban 50 días y el día 50º era el día de Pentecostés. Penta viene de 50. Entonces, si Jesús estuvo por 40 días con ellos y les dijo, dentro de no muchos días ustedes recibirán, dice, bueno, aquí en el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos lo dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, cuando Cristo les dice a ellos, dentro de no muchos días, aquí nos habla que el día de Pentecostés sucedió la venida del Espíritu Santo, o sea, 50 días después de la Pascua, 40 días después de la ascensión de Cristo al cielo. Ahora, el Espíritu Santo desciende
50 días después de la Pascua. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no había descendido antes. No es la primera vez que el Espíritu Santo desciende aquí a esta tierra. ¿Ok? Hay muchos, ahí están los Only Jesus, los Jesús solos enseñan que Dios es uno y que Dios vino como Padre en el Antiguo Testamento, vino como Hijo y después volvió a bajar otra vez con el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo han estado siempre juntos y están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál era el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Y en eso es que esta noche quiero basar este estudio. El rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era muy parecido al rol que tiene hoy en el Nuevo Testamento. Hay 4 áreas generales en las que podemos ver al Espíritu Santo trabajando, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver esas áreas una por una. La primera área que vemos es la regeneración. La regeneración es sinónimo de nuevo nacimiento. Entonces, de la regeneración es de donde nace, como ya les había dicho, el concepto de nuevo nacimiento. Y en Juan 3:3, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver realmente esto con el Antiguo Testamento? Bueno, porque Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:10, ahí mismo en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 10 le dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí el punto que Jesús quería realmente establecer es que Nicodemo debía haber sabido la verdad de que el Espíritu Santo es la fuente de la vida nueva. O sea, el Espíritu Santo es el protagonista del nuevo nacimiento. Y esto pues así está revelado también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio. Ay, bendito sea Dios. Hace calor, amados, Deuteronomio capítulo 30, vemos a Moisés que habla al pueblo y le dice lo siguiente. Capítulo 30, versículo 6. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, realmente, nosotros lo que vemos aquí, que Moisés le dijo a los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, estas palabras, y esta circuncisión del corazón de la que Moisés le habla al pueblo, es la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de los hombres. Y es únicamente realizada, esta obra únicamente puede ser realizada a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de cómo los hombres puedan acercarse a Dios si no es a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que Moisés les está hablando al pueblo. Entonces vemos ya en el Antiguo Testamento cómo Moisés, a través de esta palabra, está hablándole al pueblo, y esta es una obra únicamente reconocida a través del Espíritu Santo. También vemos la obra de regeneración en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 11. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Siempre se me pierde ese Ezequiel. En Ezequiel, vamos a leer primeramente el 36, capítulo 36,
versículo del 26 al 29, dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo a vosotros por Dios. He aquí como la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento ya anunciado en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Entonces, en el capítulo 11 de Ezequiel, en el versículo del 19 al 20, vamos a ver también que la Biblia nos habla de esta obra de regeneración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Entonces vemos cómo la obra de regeneración que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas a través del nuevo nacimiento, también ya el Espíritu Santo la hacía en el Antiguo Testamento. No puede ser sino a través del Espíritu Santo que esta obra sea hecha en nuestras vidas. Entonces, el fruto de la obra del Espíritu, el fruto de la obra del nuevo nacimiento en nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la fe. Y en Hebreos capítulo 11, este versículo viene llamado el Salón de la Fe. En Hebreos capítulo 11, nosotros vamos a ver que la Biblia nos habla de muchos hombres. Y se nombra, el fruto de esta obra es la fe. Y en Efesios 2, vamos a ver primero Efesios. Yo tengo una nueva mesa y esto está muy estrechito aquí. Gloria a Dios. En Hebreos, vamos a enseñarnos aquí Hebreos. Y entonces vamos a ir al libro de Efesios. Es que tengo mi Biblia ya hecha una nada, ustedes saben. En Efesios 2, versículo 8, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es de nosotros, esto es un don de Dios, y nosotros somos salvos por gracia. Entonces, el fruto de esta obra de regeneración en nosotros tiene como resultado la fe en nosotros. Y en el libro de Hebreos, como ya les había dicho antes, podemos ver esta obra. En Hebreos capítulo 11 nos habla de muchos hombres y nos habla de la fe. Este capítulo se llama la fe, y entonces se nombra a muchos de los hombres del Antiguo Testamento en este capítulo. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí nos habla, resumidamente, porque es bastante largo, nos habla de Abraham, de Moisés, de hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento y que creyendo en las promesas de Dios. Entonces, pues, si nosotros vemos, si la fe es producida por el poder regenerador del Espíritu Santo, entonces este debe ser el caso de los santos del Antiguo Testamento, quienes entonces vivieron su vida como si estuvieran mirando a la cruz de Cristo en el futuro. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que lo que Dios había prometido respecto a su redención sucedería. Entonces ellos vivieron sus vidas confiando en la palabra de salvación que Dios ya les había prometido a ellos. ¿Por qué? Por la fe en lo que Dios había prometido. Y eso es como ya dije, la fe es fruto de un nuevo nacimiento, de un cambio de mentalidad. Entonces, esta obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo en nosotros a través de la regeneración de nuestras vidas o del nuevo nacimiento. Entonces,
Ellos, está hablando aquí de los antiguos, de los hombres y mujeres piadosos del Antiguo Testamento, recibieron las promesas y habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, según Hebreos 11:13, vamos a ver, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Entonces ellos vivieron por fe. Nosotros tenemos el privilegio de haber visto, y porque hemos visto, creemos. Porque aunque nosotros no hemos sido testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos la historia, ya vivimos en un tiempo donde eso ya sucedió, donde esa promesa ya se vio cumplida, y nosotros a través de la palabra de Dios podemos conocer esa historia. Entonces, estas personas, aceptando por fe que lo que Dios había prometido, también lo cumpliría. Ellos vivieron por fe. No necesitaron ver como nosotros. Nosotros ya hemos visto, conocemos la historia de Cristo. Lo vimos nacer. Vimos cumplidas todas las promesas, todas las profecías que se habían dado de su nacimiento. Nosotros hoy las conocemos. Ellos no la conocieron. Solamente la obra del Espíritu Santo pudo revelar eso a sus corazones para que ellos, sin haber visto, pudieran creer. Entonces, ese mismo Espíritu viene a nuestras vidas y nosotros podemos creer algo que no hemos visto por la palabra de Dios revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la primera obra que nosotros vemos común del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, la segunda obra del Espíritu Santo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es la permanencia del Espíritu Santo en las personas, la permanencia o la llenura. Entonces, esta es sin duda la mayor diferencia entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la obra que hace el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos enseña que la morada del Espíritu Santo es permanente en los creyentes. Y en 1 Corintios 3, 16 y 17. 3, 16 y 17 dice la Biblia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros somos la residencia permanente del Espíritu Santo. Eso a nosotros aquí en el Nuevo Testamento. Pero también vamos a leer en 1 Corintios 6, versículo 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con la obra de regeneración, con el nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo, hecho por el Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestro cuerpo pasa a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando usted cree en Cristo y usted cree que Cristo murió por sus pecados y usted se arrepiente y usted experimenta un verdadero arrepentimiento, usted nace de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces usted ha puesto su fe en Cristo y en ese mismo momento viene a morar a su vida el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Eso es lo que se llama bautismo en el Espíritu Santo. Ya vamos a hablar, antes de que me tiren piedra, vamos a hablar después de los dones del Espíritu Santo. Y si realmente el Espíritu Santo es una manifestación evidente, hablando en lengua y otras cosas que se hacen, que se practican en algunas iglesias pentecostales, si realmente eso es bautismo en el Espíritu Santo.
Entonces, el apóstol Pablo llama a esta morada permanente la garantía de nuestra herencia permanente, la garantía de nuestra herencia. En Efesios, en el libro de Efesios, donde hemos estado leyendo, en el capítulo 1, capítulo 13 y 14, dice: en el cual vosotros habiendo oído, oigan bien, en el cual vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es Pablo hablando a los efesios, diciéndoles, en el cual también vosotros, vamos a leer en el cual, ¿qué es lo que está hablando Pablo aquí? En él, asimismo, está hablando de Cristo. Vamos a leer, miren, vamos a leer, porque a mí me gusta ser exhauriente, para que ustedes no tengan duda de lo que estamos hablando. Vamos a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Aquí está hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, y está hablando, aquí está hablando del Espíritu Santo, dice que él, dice, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado está hablando de Cristo. ¿Se recuerdan cuando Cristo fue bautizado, salió del río y dice la palabra que este es mi Hijo amado? Así fue llamado. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto es a través de Jesús. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. ¿Quién nos da a conocer? El Espíritu Santo es que nos da a conocer. La palabra dice, Jesús dice, que el Espíritu Santo vendría y que Él nos conduciría a toda la verdad del Evangelio. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Padre, a través de su Espíritu Santo, nos da la sabiduría y la inteligencia para entender el misterio de la muerte y resurrección de Cristo y cómo eso puede llevarnos a nosotros a obtener la salvación. En él, es aquí donde, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, está hablando del Padre, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando de Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, amados, aquí Pablo nos llama a esto la herencia, una garantía de nuestra herencia, esa permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de nuestra herencia. Cuando nosotros venimos sellados con el Espíritu Santo, eso nos está garantizando a nosotros que nosotros alcanzaremos todas las riquezas en gloria.
que aquí en el libro de Efesios el Padre ha prometido para nosotros los que hemos creído en Cristo. Entonces, la permanencia del Espíritu Santo en nosotros es una garantía de que nosotros alcanzaremos la salvación, que alcanzaremos todas las riquezas que el Señor ha prometido a nuestras vidas. Pero no era así en el Antiguo Testamento, y vamos a leer que, por el contrario, en el Antiguo Testamento la permanencia del Espíritu Santo, porque sí, el Espíritu Santo también actuaba en el Antiguo Testamento, y también el Espíritu Santo pues venía sobre algunos hombres y mujeres según la voluntad del Padre, pero no era una permanencia, no era una llenura permanente, sino que era temporal. Y eso pues vamos a verlo, por ejemplo, en el libro de Números 27, Número capítulo 27, versículo 18, gloria a Dios, nos habla de la historia de 27, capítulo 28, gloria a Dios. No, 18, perdón. Capítulo 27, versículo 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Ok? Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo pues tomaba a algunas personas y venía sobre ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran cumplir tareas muy específicas. O sea, era en este tiempo, vamos a verlo de una forma mucho más clara. En el libro de Números hemos visto cómo la Biblia dice que Dios manda a Moisés a tomar a Josué, que fue el sucesor de Moisés, para que el Espíritu viniera sobre él. Pero también hay una historia que nos habla de Moisés, que viene a quejarse delante de Dios y dice: mira, yo no parí a este pueblo me tienes harto y estoy cansado. Y entonces Dios le dice: mira, toma 70 hombres y les dice específicamente de dónde, porque yo pondré de tu espíritu en ellos. O sea, el Espíritu Santo también iba a venir sobre ellos. Entonces también vemos a David en Primera de Samuel. Gloria a Dios. En Primera de Samuel vemos también que David, en el capítulo 16, versículos 12 y 13. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos. Ese es David. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, dice la palabra, que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, también vemos al profeta Saúl, el rey Saúl en Samuel 10, Primera de Samuel, capítulo 10, más adelante, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: y cuando llegaron ya al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Entonces, ya les he dado 3 ejemplos de cómo el Espíritu Santo venía sobre estos hombres, pero era algo temporal. En el libro de Jueces, también en el libro de los jueces, vamos a hacer un paréntesis pequeño para que ustedes entiendan. El libro de los jueces son personas, fueron hombres y mujeres levantados por Dios para gobernar en el pueblo de Israel antes de que Israel tuviera rey. ¿Ok? Entonces Dios ponía algunos de los jueces: Barak, Débora, Sansón fue uno de los jueces también, y tantos otros. Muchos de estos hombres y mujeres el Espíritu Santo vino sobre ellos para que ellos pudieran gobernar a Israel y pudieran librar a Israel de sus opresores. Pero vamos a ver, el Espíritu Santo descendía sobre estas personas para cumplir tareas específicas. En el caso de Saúl y de David, para gobernar al pueblo de Israel, y en el caso de los jueces, como hemos visto.
Pero la presencia del Espíritu Santo sobre ellos era una señal del favor de Dios. Miren, para hacérselo, porque si les voy a leer lo que escribí aquí va a ser un poco complicado. El Espíritu Santo descendía sobre una persona, y esta persona, cuando era llena del Espíritu Santo, era para hacer una tarea específica, un trabajo específico. La llenura del Espíritu Santo en esta persona pues dejaba ver el favor de Dios sobre la vida de esa persona. Eso en el caso, por ejemplo, de David, y en el caso también de Saúl. Pero cuando la persona se apartaba de Dios, el Espíritu Santo se iba de esa persona. O cuando esa persona terminaba la tarea específica por la cual él fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo salía de esa persona. Eso lo vemos también en el caso de Sansón. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver en Primera de Samuel. Vamos a ver cómo. Bendito Dios, ya se me. Primera de Samuel, donde estábamos leyendo. Gloria a Dios. De Primera de Samuel 16, versículo 14. Vamos a ver. Ya hemos leído ahí. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que vemos que cuando esas personas no vivían, no hacían las cosas conforme a como el Espíritu les guiaba, pues entonces ellos venían desechados y el Espíritu de Dios pues se apartaba. ¿Por qué? Nosotros tenemos que aclarar, tengo un punto muy importante de aclarar, es que cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona en el Antiguo Testamento, no siempre era indicativo de la condición espiritual de esa persona. O sea, vemos aquí a Saúl que se apartó de Jehová, hizo lo malo delante de Jehová, desobedeció a Jehová, y también vemos el caso de Sansón y de muchos otros jueces que fueron usados por el Espíritu Santo, no importando la condición espiritual en la que ellos se encontraran, ¿ok? Así que, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo solo mora en los creyentes, ¿ok? En el Nuevo Testamento solo el Espíritu Santo mora en los creyentes y es de forma permanente. En el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, sobre ciertos individuos para una tarea específica, independientemente de su condición espiritual. Una vez que estas personas habían cumplido la tarea que les era asignada, el Espíritu Santo dejaba a la persona. ¿Ok? ¿Es claro? Entonces, dos obras del Espíritu Santo, sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La primera, hemos dicho, la regeneración o el nuevo nacimiento, como lo hemos visto ya en el Antiguo y en el Nuevo. Y la otra es la permanencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía para que estas personas cumplieran una tarea específica por un tiempo determinado. Aquí, en el Nuevo Testamento, a través del sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, como hemos leído en Efesios, nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros. Entonces, el tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el refrenamiento del pecado. El refrenamiento del pecado. Y eso lo vamos a ver porque en Génesis 6.3, a ver, vamos a ir a Génesis 6.3, gloria a Dios. Vamos a leer que pareciera que la Biblia nos dice, pareciera no, la Biblia nos dice, Génesis 6.3, gloria a Dios, ay mi pobre Biblia. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, gloria a Dios. En Génesis 6.3 parece indicar que el Espíritu Santo refrenó la pecaminosidad del hombre y que este freno puede ser retirado cuando la paciencia de Dios llega al límite. ¿Ok?
¿Okay? O sea, aquí cuando la Biblia nos está hablando de que Dios ya llegó al límite de su paciencia. O sea, el hombre ya había pecado de una manera que Dios le había colmado la paciencia. Y Dios dijo, mira, no va a contender mi espíritu con el hombre por siempre, porque este hombre, ¿no? Este hombre ya. Entonces, Dios, este refrenamiento del Espíritu Santo en nosotros o en el mundo, ¿no? Pues dura hasta que la paciencia de Dios se agota. ¿Por qué? Porque vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses, gloria a Dios, en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo al 8, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Nadie os engañe de manera, porque no vendrá sin que antes venga la y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, cuando sea el espíritu quitado de en medio, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, no voy a leer todo el pasaje, pero aquí nos está hablando del Antiguo Testamento. Y vamos a ver, aquí en Segunda de Tesalonicenses, donde hemos leído, dice que el Espíritu Santo está refrenando el poder de Satanás. Y que solo cuando él haya cumplido sus propósitos, entonces se apartará de este planeta. Entonces es cuando se podrá manifestar la obra de Satanás en este mundo. Satanás tendrá el control absoluto de este planeta. No es la iglesia lo que detiene, es el Espíritu Santo lo que detiene la manifestación del Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo es el que tiene un cierto control en la mente maligna de los seres humanos. Una vez que no haya más el Espíritu Santo, que sea quitado de en medio, como nos dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Una vez que el Espíritu Santo ya no esté aquí, la maldad de los hombres va a ser talmente grande que la palabra nos dice que los tiempos de la gran tribulación son tiempos los cuales la maldad desde los tiempos de la creación hasta hoy no se ha visto. Entonces, la obra del Espíritu Santo es la de el refrenamiento del pecado. Lo hizo en el Antiguo Testamento y lo hace aún hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, la cuarta obra del Espíritu Santo, sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la de capacitar para el servicio. Y esta es, digamos, la última obra del Espíritu Santo, sea en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y de una forma muy parecida, de una forma muy parecida a cómo funcionan los dones espirituales aquí en el Nuevo Testamento, muchas gracias. También en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo pues tomaba de las personas y los capacitaba para el servicio de la obra. Y vamos a hablar sobre Betzalel en el libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo 31, versículo 2 y 5. Dice la palabra de Dios que el Espíritu tomó a algunas personas y los capacitó. 31 del 2 al 5 dice:
Bueno, vamos, ajá. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con a Joliat, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Entonces aquí nos está hablando cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tomó a estos hombres y los capacitó, los llenó de sí, para que ellos pudieran labrar el oro, la plata, el bronce, la madera. ¿Para qué? Para que ellos pudieran construir el tabernáculo que Dios les había mandado a construir. Entonces, de la misma manera, hoy el Espíritu Santo nos toma a nosotros y nos capacita, otorgándonos dones espirituales para que nosotros desarrollemos el trabajo dentro de la obra de la Iglesia de Cristo. Entonces, vemos que antes como ahora el Espíritu Santo pues era quien versaba su sabiduría y su inteligencia sobre algunas personas para que desenvolvieran ciertos o determinados trabajos. De la misma manera, a través de los dones espirituales, y más adelante vamos a saber lo que son dones espirituales, nosotros podemos desenvolver ciertas tareas que el Espíritu Santo nos da como Él quiere. La Biblia dice que los dones espirituales son dados por el Espíritu como Él quiere, y que nosotros tenemos que orar para recibir los dones mejores. Parece que hay dones mejores, pero hay uno que es mejor que todos, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de igual manera, nosotros podríamos mencionar aquí también la obra del Espíritu Santo en la creación. En Génesis 1:2, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos a leer, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea, que el Espíritu Santo, así como estuvo en la obra de la creación, de forma similar, el Espíritu Santo también es el responsable de la nueva creación dentro de nosotros. En 2 Corintios 5:17, la palabra de Dios dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De memoria, pero vamos a leerlo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como en la creación, el Espíritu Santo también actúa en nuestras vidas y tiene que ver con la nueva creación en nosotros, ya que es a través de la regeneración del nuevo nacimiento que Él trae a las personas al reino de Dios. Entonces, en resumen, el Espíritu Santo continúa realizando gran parte de las mismas funciones aún en nuestra era actual. La mayor diferencia radica en la residencia permanente del Espíritu Santo en nosotros, como creyentes en el sacrificio de Jesús. Jesús mismo nos habló de esto en Juan 14, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús nos hablaba sobre esto. En el 14:17 dice: el Espíritu, vamos a leerlo, la promesa del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, dice Jesús. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir. Esto no es para la gente del mundo, esto es para el que ha creído en Cristo. Esto es solo para los creyentes en el sacrificio de Cristo. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Amén. Entonces, Jesús aquí nos está prometiendo la llenura del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en nosotros, pero nos advierte algo para el que no ha creído, porque el Espíritu, nos dice en otra parte de la Biblia, se disciernen con el Espíritu, y la carne no puede discernir lo espiritual. Entonces, como ya hemos visto, la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento continúa siendo la misma que en el Nuevo Testamento. La única diferencia radica en la permanencia del Espíritu. Ya no más el Espíritu desciende, toma una persona, la capacita, la llena de su obra, sino que ahora el Espíritu mora en nosotros. Mucho del Antiguo Testamento. Pero en Primera de Corintios vamos ahora a concentrarnos en lo que nos atañe, ¿no? En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, del 12 al 13, dice la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son en un solo cuerpo, así porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero que tengan ese versículo en memoria. ¿Por qué? El pasaje principal que encontramos en el Nuevo Testamento respecto al bautismo del Espíritu Santo. Y todos nosotros, dice el versículo, que hemos recibido el bautismo, que es sinónimo de salvación, según nos dice este pasaje, y una experiencia especial para unos pocos privilegiados. ¿Okay? Aquí este versículo claramente nos dice que todos hemos recibido un mismo espíritu, no unos cuantos, no un grupito de personas que son privilegiadas de haber recibido el Espíritu. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, Romanos 6, versículo 4, dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la obra del Padre, todos, porque somos todos sepultados, todos los que hemos creído en Jesús, todos los creyentes al nombre de Cristo, todos los creyentes al sacrificio para perdón de pecados de Cristo, dice, todos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vida nueva, todos. Entonces, aunque Pablo no menciona específicamente al Espíritu Santo, sí describe la posición de los creyentes ante Dios con un lenguaje muy similar al del pasaje de Primera de Corintios. O sea, este pasaje de Romanos 6, vamos a leerlo en contemporáneo. Junto con el pasaje, aquí Pablo no menciona en Primera de Corintios 12, sí, la Biblia dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí en Romanos 6, Pablo escribiendo a los romanos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el Espíritu, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que los dos pasajes tienen un paralelismo, aun cuando en Romanos Pablo no menciona el Espíritu. Entonces, nosotros podemos hacer 3 afirmaciones según la Biblia, de acuerdo a lo que hoy hemos leído. La primera afirmación es que todos
hemos sido bautizados. Todos. Ya lo hemos leído más veces en los versículos que hemos estado aquí desglosando. Todos fuimos bautizados en el Espíritu. Todos hemos sido bautizados, ya que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, como nos acaba de decir Primera de Corintios 12:12. Él mora permanentemente en nosotros. El Espíritu Santo está permanentemente en nosotros. Esas son afirmaciones que la Biblia nos enseña. Entonces, en ninguna parte de las Escrituras, y atiéndame bien esto, y después no quiero que me estén engañando porque tú dijiste. Miren, en ninguna parte de las Escrituras, óigame bien, en ninguna parte de las Escrituras se exhorta a los creyentes a ser bautizados con en o por el Espíritu Santo. O sea, no es una oración que nosotros debemos de hacer. Ay, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. En ninguna parte de las Escrituras ustedes ven a nadie orando para que el Espíritu Santo de Dios, no, para yo recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usted lo recibe en el momento en que usted crea a Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Ok? Cuando se habla en lengua, eso será otro tema que vamos a hablar mañana. Vamos a hablar sobre eso, ¿ok? Entonces, no hay, repito, nueva vez, no hay en la Biblia nada que nos exhorte a nosotros los creyentes a ser bautizados con el Espíritu, en el Espíritu o por el Espíritu. De alguna manera, el bautismo con el Espíritu Santo. Lo que nosotros ya hemos experimentado, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, como ya les he dicho, en el momento de la conversión, según nos dice la Biblia. Ahora, punto número 3, es que en Efesios 4:5, vamos a ir a Efesios. Gloria a Dios. Efesios 4:5. Y esto, miren, esto es importante saberlo, conocerlo. Por eso la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. En Efesios 4:5 dice la palabra: un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Esto parece referirse al bautismo del Espíritu Santo. Si este es el caso, el bautismo del Espíritu Santo es una realidad en cada creyente, al igual que una fe y un Dios y Padre. Si la Biblia me dice que nosotros somos, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, y como esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos. Entonces, así como tenemos una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos en el momento de creer al Cristo, también tenemos un bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, el bautismo en el Espíritu Santo hace dos cosas por nosotros. La primera es que nos une al cuerpo de Cristo, y la segunda es que hace realidad nuestra co-crucifixión con Cristo. Entonces vamos a ver la parte primera, que es que nos une al cuerpo de Cristo. Estar en su cuerpo significa que nosotros somos con Él a una vida nueva, según Romanos 6:4, como ya lo hemos leído. Entonces nosotros debemos ejercer nuestros dones espirituales, y vamos a hablar mañana sobre los dones espirituales, para mantener a ese cuerpo funcionando apropiadamente, como se nos dice en el contexto de 1 de Corintios 12:13, como ya hemos leído. El ser bautizado de un mismo espíritu sirve como base para mantener la unidad en la iglesia, como está escrito en el contexto de Efesios 4:5. Una fe, un Padre y un bautismo. ¿Ok? Entonces, y número 2, estar asociados con Cristo en su muerte y sepultura y resurrección a través del bautismo del Espíritu Santo establece las bases para nuestra separación del poder del pecado persistente. El morir con Cristo en su crucifixión establece las bases para que nuestra separación, 1, del poder del pecado, y 2, de nuestro caminar en una vida cristiana.
a través del Espíritu Santo nosotros podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Nuestra esencia pecaminosa se mantenga a raya, ¿verdad? Como se dice. Y a través del Espíritu Santo también nosotros podemos mantener y caminar en una verdadera vida cristiana. En Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 10, dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Y en el libro de Colosenses, y con esto termino, gloria a Dios. Se me está por apagar el celular. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Ay Dios, los espaguetis están haciendo efecto. Dice la palabra de Dios: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así es que el Espíritu Santo nos ayuda ayer como hoy a mantener una nueva vida en Cristo Jesús. Vimos que el Espíritu Santo, su obra en el Antiguo Testamento es muy similar a la obra que él hace en nuestras vidas hoy. La diferencia es que hoy nosotros tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo morando en nosotros continuamente. No hay excusas. El Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros podemos contar con su ayuda y su pronto auxilio en cualquier momento. Así es que, amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana vamos a continuar. Vamos a ver, ya que hemos establecido lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y lo que realmente significa el bautismo en el Espíritu Santo, que no es algo. Yo conozco cristianos que, yo no he recibido el bautismo en el Espíritu porque no hablan en lenguas. Vamos a ver si realmente el hablar en lengua es ser bautizado en el Espíritu. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dios les bendiga a todos, mis amados. Saludo a todos los que me están mirando en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Espero que por la gracia de Dios haberle podido ser de ayuda. Si tienen algunas preguntas, no duden en escribirme, no duden en contactarme. Yo estoy aquí disponible para ustedes. Al paso, pues, puedo responderles a todos. Mañana vamos a continuar este estudio y hacemos rápidamente una oración porque se me está apagando el celular. Gloria a Dios. Bendito y alabado seas, Dios, tú que vives y reinas en las alturas. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido versada una vez más sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor incondicional sobre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, guía y consolador de nuestras vidas. Permítenos, Señor, y haznos sensible a la voz del Espíritu Santo, que es quien nos va a guiar a toda la verdad de tu consejo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada vida aquí representada, En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amado. Dios le bendiga. Mi teléfono se apaga. Dios le bendiga, amados. Bendiciones. Buenas noches.